Bendecidos con toda bendición en esta mañana. Les doy un cordial saludo y les doy la bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias le doy a Dios por estar llevando todos los días y estar aquí con ustedes para saludarles, a los bendecidos de que están en el África, a los bendecidos también de Europa, de Asia, de diferentes partes me están haciendo visitas y me están haciendo preguntas sobre lo que yo les vengo hablando en las Sagradas Escrituras, sobre todo en Etiopía, en Nueva Guinea, en Filipinas. Un saludo cordial para ellos, también en Norteamérica, en diferentes partes de Estados Unidos, en Miami, en Boston, en Virginia. Y hay diferentes lugares donde me están enviando, Kansas, todos esos lugares me están enviando solicitudes, y también la inquietud de ellos es de que cómo yo llegué a conocer que soy Enoch. Entonces yo por eso siempre hablo mi palabra, dándoles la bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Y aquí también en el Ecuador también se está despertando esta inquietud, así también como los hermanos de Colombia. Los hermanos de Colombia me dicen el ángel Enoch. En Colombia hay muchos bendecidos que me están confirmando esta palabra, pero ahí hay bendecidos que estuvieron con José Luis de Jesús Miranda y creciendo en gracia. Hay bendecidos que dicen que son de Cristo Lisbeth, pero cuando yo les vengo hablando este evangelio así, ellos se quedan pensando, porque yo les hago ver las fechas que ellos pusieron y fracasaron. Así también como los bendecidos del Perú, que también tuvieron, según ellos, 2 profetas, y ambos fracasaron en las fechas. ¿Y por qué fracasan en las fechas? Es porque el calendario gregoriano o el calendario de Roma no es el mismo calendario que tienen en Israel, o el calendario de Israel. Entonces ahí hay un adelanto como de 20, 25 años, y ese adelanto es lo que les hizo fracasar a muchos. Pero ya estamos, hermanos, llegando a ese. La Escritura o Jesucristo también dijo que cuando o de la higuera aprender la parábola, cuando la higuera ya comience a brotar sus ramas, es porque la venida está cerca, está pronto. Y cuando Cristo hablaba de la higuera se refería a Israel, bendecidos. Y en un salmo dice que los días del hombre son 70 años y cuando más robustos 80 años. Israel el año pasado completó 70 años de ser formado un estado ya de los bendecidos que habían vuelto a la ciudad de Israel. Voy a ponerle batería a mi computador porque se está quedando sin batería. Entonces, como yo les venía hablando de esta situación, es ahí cuando nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando nosotros debemos de ceñirnos nuestros lomos. Y todas estas cosas han venido así desde un principio. Dios amó al pueblo de Israel, y una vez el pueblo de Israel estaba de esclavitud en Egipto, y ellos comenzaron a clamar a Dios, y Dios escuchó la oración. Pero miren cómo es aquí la cosa para poderles enviar un caudillo, un líder. Dios lo encontró a Moisés. Y para eso mejor quiero leerles la palabra de Dios que queda en Éxodo, en el capítulo
en el capítulo 3, voy a leer del verso 1 en adelante, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, le llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa es. Entonces ahí, mis bendecidos, ahí mis hermanos, ahí está la palabra que les había leído, y tenemos, bueno, tengo problemas con la batería, no sé qué es lo que está pasando. Ya, ojalá que miren este encuentro que tuvo Moisés con Dios. Y dice que Dios le dijo, mire, en otra versión, en la versión Nueva Jerusalén o en la versión antigua, dice que le dijo: quita las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Bendecidos, el tema es: ¿qué significa deja tus sandalias? Y para que vaya delante de Dios limpio, los pies limpios, sin contaminación, sin ninguna cosa que le estorbe. Y aquí Dios le habló, por ejemplo, de donde la tierra que pisaba. Yo cuando estoy en mi casa, cuando estoy incluso en mi trabajo, me gusta retirarme los zapatos, y yo siempre me pongo zapatos que no sean apretados y a manera de sandalias, con correas, porque esto es bueno para los pies. Es necesario nosotros tener comunicación, pisar los pies en la tierra, pero limpiamente, que no quede nada, que no estorbe nada, para que ahí podamos recibir la energía de la tierra. Esto era lo que le estaba diciendo Dios a Moisés: retira las sandalias. Entonces, bendecidos mis hermanos, la palabra de Dios es muy importante para nosotros. Es bien eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, dice el apóstol Pablo, que es útil para enseñar, para redarguir y corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Figúrense, estas cosas nosotros tal vez no le hayamos tenido en cuenta a lo que estaba aquí escrito, porque un día una señora dijo: ¿qué tiene que ver las sandalias? Y retírate las sandalias de los pies. Como yo dije, significa que nosotros tenemos que dejar todas estas cosas, que apartarnos de estas cosas que Dios dice. Porque en el pasado, o sea, había el pecado, existía el pecado, existió la maldad. Entonces tenía que venir un Salvador. Pero aquí nosotros vemos a un pueblo de Israel que estaba de esclavitud en Egipto. Mire lo que le sigue diciendo más acá, desde el verso 6: y le dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios,
y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. Imagínense cómo le dice Dios aquí a Moisés. Y eso es una historia. Yo no pensaba tal vez dar este mensaje, pero esta historia cuenta, bendecidos, de que ya Dios se propuso en sacar de Egipto al pueblo de Israel, pero el faraón se endurecía y se endureció. Entonces, con el poder que tenía Moshe, con la vara que Dios le había dado, con esa vara hacía las 10 señales que dice la Biblia también ahí, las plagas que le vinieron a Egipto. Hermanos y hermanas, eso es importantísimo, eso, lo que Dios le dio a Moshe. En el hebreo, Moisés significa Moshe, por eso les digo yo. Y Jesús significa Yeshua. Todas estas cosas también tenemos que aprender un poquito del hebreo, aunque yo las consonantes, las palabras yo no las entiendo para nada, porque eso es muy diferente. Pero en cambio, si nosotros ya la traducimos al español, estamos viendo cómo la podemos pronunciar. Porque hay palabras que ahí se abre la bendición, solamente con las palabras que están en el hebreo y en la Biblia, porque son palabras que nos ha dado Dios para nosotros. Por eso yo en estos días estoy tomando algunas lecturas de los libros del Pentateuco para hacerles ver que nomás Dios prohibía que el pueblo santo de Dios no se comunique ni con adivinos, ni con agoreros, ni con brujos, ni con hechiceros, ni adivinación, que no practique sus sortilegios, que no practique brujería, ni hechicería, ni las cartas, ninguna cosa de esos, porque esas cosas ellos las estaban oyendo y aprendiendo en Egipto. Imagínense, y eso que los egipcios tenían un conocimiento que no era de la tierra, ellos tenían un conocimiento diferente, y por eso dice que Dios le dio sabiduría a Faraón, pero el Faraón él se creía que no había nadie más, y comenzó a creerse mucho y a maltratar sobre todo a los hijos de Dios. Por eso es lo que yo le digo a la gente: no nos podemos meter con los hijos de Dios, con los hijos de su pueblo, y el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Mire, aquí dice que los comenzaron a maltratar y el pueblo se comenzó a angustiar y comenzó a clamarle a Dios, y Dios escuchó la oración, porque Dios no nos ha dejado, aunque Él, por ejemplo, por prueba o por cualquier cosa nos hizo que pasemos ciertas cosas, pero hermanos, Dios no nos ha abandonado en ningún momento. Dice que Él nos limpia como el oro y como la plata y como las piedras preciosas, pero Él no nos abandona. Conforme nos da la tribulación, conforme nos viene la prueba, nos da la salida también. Y yo les decía ayer en otro mensaje que la salida para nosotros es el nombre de Yeshua, o el nombre de Jesús, porque yo en ese nombre yo tengo experiencia de que he podido desechar muchas cosas, y el apóstol Pablo también lo hizo, porque yo les hablaba de que el apóstol Pablo dice que lo seguía en Tesalónica, parece que es o en Efesio, donde lo seguía una chica y tenía espíritu de adivinación, y comenzó a declararle quién era él y de dónde venía, y el apóstol Pablo se regresó y reprendió al demonio de adivinación, y esta criada, esta muchacha quedó fuera del espíritu de adivinación. Y los dueños entonces comenzaron a denunciarlo, porque dice que esta les daba mucha ganancia a los
señores que la tenían a cargo. Pero ¿quién se mete con los hijos de Dios? Eso es lo que digo. Y por último dice que entonces el pueblo de Israel, Moisés los preparó para la salida a la tierra donde fluía leche y miel, y comenzaron a salir, porque la última plaga es cuando Dios le dio muerte a los primogénitos de Egipto, y también murió el primogénito del faraón. Entonces él ahí dio permiso para que salga el pueblo de Israel, y dice que los israelitas hallaron gracia con los egipcios y egipcias, y ellos cogían sus collares de oro, todas las alhajas de oro que tenían, y les daban para que traigan, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto había sido bendecido, porque ahí estaba el pueblo de Israel en Egipto. Por eso Dios lo bendijo grandemente a este pueblo. Entonces ellos salieron de allá con todo, con camellos, con ganado, con cabras, con ovejas, con todo lo que ellos tenían, y eran más de 600,000 hombres, más de 600,000 personas que salieron en ese momento. Pero cuando ya salieron, dice que la gente de Faraón y los militares, los oficiales, los capitanes comenzaron a reclamarle al Faraón, y dice que Faraón se endureció y mandó atrás al ejército para hacerlo regresar al pueblo de Israel, porque no le convenía. Bendecidos con toda bendición, y así es. Y miren, aquí voy a leer cuando dice que el ejército de Faraón ya venía atrás del pueblo de Israel, y ellos comenzaron a preocuparse cuando ya vieron el polvo, porque anteriormente así tenían ellos carros tirados por caballos, y era una carretera, pero era así como para tirar los carros con caballos, y había la polvadera, y por la polvadera se dieron cuenta. Bueno, aquí dice en el capítulo 14, y desde el verso 19 en adelante, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, y se apartó y se puso a sus espaldas, y iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube de tinieblas para aquellas, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental en toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en el seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Mire cómo está diciendo aquí. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: hallamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios
al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces, esto, hermanos, es como historia que está escrito aquí en la Biblia para ver cómo fue el pueblo de Israel, cómo se vio en esa preocupación, pero Dios no los abandonó. Y dice que los sacó para llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Esa es la tierra de Israel, donde ahora mora el pueblo de Israel actualmente, y es ahí que Dios va a establecer también su reino, y ya está por pasar, por acontecer. Bendecidos. Mire que yo en esta mañana no pensaba hablar de la palabra, pero algo me impulsaba, o sea, ya se ha hecho costumbre en mí estar reflexionando, estar meditando en la palabra, porque esto es muy importante para nosotros. Algo así que yo nunca, hermanos, en el pasado nunca pensaba estar llevando así los mensajes, pero Dios sabe, Dios conoce las cosas, y por eso es lo que Él nos impulsa a nosotros a hacer algo cuando tenemos que hacerlo. Quiero por último leer aquí una parte en Isaías, en el capítulo 55. Voy a ver, estoy leyendo Jeremías, por eso es lo que no me salía. Pero en Isaías 55 nos habla Dios unas cosas muy importantísimas que tenemos que hacerla también para estos días. Y le voy a dar lectura en este momento. Mire lo que dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Quiero quedarme ahí nomás un momento. Mire lo que llama el profeta Isaías: a todos los sedientos venid y a comprar, dice, a comprar vino y leche sin dinero. O sea que esto no es a nosotros que nos va a costar nada, que nosotros vamos a tener que gastar, sino que ya está preparado. Y este pan está hablando Isaías del pan espiritual, del alimento espiritual. Lo voy a leer de nuevo. Dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venir comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Más acá abajo está el contexto de la palabra. Dice: ¿por qué gastáis tu dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias son firmes a David. Y he aquí yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Se está tratando de Jesucristo, bendecido. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Mire, dice: correrán a ti gente de lejos que nunca conociste. Yo al principio del video les había dado los nombres de los países donde tengo bastante acogida, sobre todo en los países de África y Estados Unidos, que nunca yo pensaba, fíjese, o sea, Dios dice: sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos vuestros caminos. Y aquí dice: vendrá gente de lejos, correrán a ti.
Yo he tenido gente que me dicen, yo quiero irme al Ecuador, quiero conocerlo, quiero palparlo. Yo le digo, pero ahí están los videos, así conforme yo estoy hablando aquí, así estoy, así soy. No, dice, pero yo quiero ir y tocarlo, quiero hablar con usted. Es que las cosas son así. Y mire lo que está diciendo aquí: no gastes tu dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia. Dios está hablando de la palabra de Dios. Cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana, Cristo también le dijo: si conocieres el don de Dios, quién es el que te habla, tú le pedirías y él te daría agua viva que salte para vida eterna. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Significaba, hermanos, de esa sed espiritual, de ese conocimiento espiritual, de lo que estoy hablando en este momento, para llevar. Yo al principio tenía aquí problemas con la batería, que se me quería acabar, porque siempre instalo esto y a veces se acaba la batería, tengo que cambiar el cargador en otro lado. Y yo dije, ya no hice nada, pero ve, estoy llevándoles el mensaje, estoy con ustedes. Quiero leer un poco más de esto. Dice: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, ahí está lo que yo les digo, no son vuestros pensamientos. Buscad a Jehová. Entonces, bendecidos mis hermanos, esta es la palabra que yo les he traído. Y cuando aquí la Biblia habla de Jehová, significa de Yahweh en el griego, y Adonai en el hebreo. Ese es nuestro Padre. Pero nosotros nos han enseñado con esta escritura de la Reina Valera, pero sería necesario para nosotros conocer un poco también el Torah. La Torah nos enseña más las palabras de las raíces hebreas, porque ahí está la bendición, ahí está Yeshua, y ahí está la palabra de Moshe, de la que estoy hablando actualmente, y la palabra Shalom, que tienen la costumbre los israelitas. Y Shalom quiere decir salud, el mejor día para nosotros. Dios ha preparado en nosotros la mejor forma, los mejores días para actualmente estar llevando su palabra. Mire, en la Biblia dice: no digas que los días anteriores fueron mejores, los de ahora son mejores. Por eso es lo que nosotros ahora estamos en otro mundo, ya en otra forma de crecer. Hay mejores carreteras, hay mejor comunicación. Ya anteriormente no habían aviones, ahora hay aviones que en pocas horas estamos de un continente a otro. La comunicación llega al instante a diferentes países del mundo. Estamos aprovechando este medio importantísimo que es el internet, el Google, las redes sociales, para llegar y comunicarnos con ustedes, porque el profeta Daniel dijo que la ciencia aumentará, y también los que predican la palabra, la justicia, serán como las estrellas a perpetua eternidad. Eso lo dijo el profeta Daniel. Y el profeta Daniel también habló de que vendrá Miguel en estos últimos tiempos, y Miguel ya les está hablando, bendecidos. Entonces esta es la palabra que he traído en esta mañana. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, bendecidos.